El mensaje de hoy se titula Libre de limitaciones. Libre de limitaciones. Yo quiero que esta media hora abramos el corazón y nos permitamos recibir de parte de Dios lo que Él nos quiere decir. Amén. Recuerde que yo no predico aquí solo para usted, sino para mí también. La palabra siempre, siempre, siempre. No es ocasional, no es de vez en cuando, no es en algún momento específico. Siempre corta a ambas partes. Siempre va, es una espada de dos filos, dice. Corta al que la escucha y corta al que la habla. Pero eso no es una herida, es una siembra. Como cuando usted ara una tierra y al arar esa semilla va a caer allí. Es un corte que hace el Señor, pero lo hace con el que lo dice y con el que lo recibe. Amén. Entonces, libre de limitaciones. ¿Qué pasa? Las limitaciones naturales o espirituales son parte de todo ser humano, son parte de nuestra vida, son parte de toda experiencia o toda nuestra experiencia humana. Vamos a tener limitaciones. Estas limitaciones pueden ser en la salud, limitaciones en las finanzas, limitaciones en los recursos, limitaciones en la fuerza, limitaciones en las relaciones, limitaciones en los talentos que puedas tener, limitaciones aún en la fuerza de voluntad que podamos tener nosotros. Esto va a estar presente. Estas limitaciones son parte de nuestra vida. Ahora, cuando entendemos eso, sabemos que son obstáculos. Pero un obstáculo está allí para que usted y yo lo pasemos. No es para que se frustre, porque la tendencia en nosotros es a frustrarnos por estas limitaciones y lo tomamos como un fracaso, como algo personal, como algo que ya me destruyó, que me dejó fuera, que ya no me califica o me cualifica para alcanzar la meta. Y recuerde que la meta es el final, no es el recorrido. En el recorrido están los obstáculos, pero usted pone la mirada en la meta y deja de ver los obstáculos. Amén. O sea, tenemos que dejar de ver los obstáculos o dejar de enfocarnos en los obstáculos. Cuando usted y yo dejamos de pensar en esos obstáculos, dejamos de alimentarlos. Lo que tú piensas, lo alimentas. Lo que tú sueltas, deja de pesarte. ¿Te escuchó eso? Lo que tú estás pensando constantemente, lo estás alimentando. Ahora, lo que tú sueltas, deja de pesar. Deja de ser una carga que no te permite pasar el obstáculo. Amén. Entonces, yo le quiero invitar hoy a que usted no se desaliente y no nos enfoquemos entonces en medio del desaliento a preguntarle a Dios por qué no me has dado las fuerzas para pasar este obstáculo. La Escritura nos dice en 2 Corintios 12, no lo busque, yo se lo leo rápidamente o se lo parafraseo, donde el apóstol Pablo nos daba ese ejemplo de que había un aguijón en su carne. Había una limitación, sea física o espiritual. La Biblia no lo habla directamente, pero yo creo que están encadenadas tanto de la raíz espiritual a lo natural. Entendiendo todas las cosas que proceden de lo espiritual, había una limitación en él y le pedía a Dios: quita este aguijón de mí.
Él lo declara como un aguijón y le ruega al Padre. Ahora, esta limitación o esta debilidad lo humillaba a él como apóstol, lo humillaba como siervo de Dios, le molestaba, le dolía, pero la respuesta de Dios no fue inmediatamente quitarle el problema. La respuesta de Dios es darle una revelación mayor y decirle: bástate mi gracia. La respuesta a ese obstáculo presente en tu vida es revelarte al Dios que tú y yo le estamos creyendo, al Dios que tú y yo le estamos sirviendo, al Dios que tú y yo estamos buscando, porque no es un Dios muerto, porque no es un yeso, porque no es solo una imagen, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios fuerte, poderoso, y ese obstáculo está allí para que tú y yo lo conozcamos aún más. Amén. No escucho. Ese obstáculo no es para frustrarte, no es para detenerte, no es para que abandones todo, es para que conozcas más a Dios. Amén. El apóstol Pablo, cumplidor de la ley, maestro de maestros allí en su entorno, circuncidado, o sea, por todos los aspectos el hombre cumplía con. Pero siempre hay algo más de parte de Dios que conocer, que alcanzar, que vencer, que recibir. Y esos obstáculos es para que nosotros vayamos avanzando, como dice la palabra, de gloria en gloria. Así que usted y yo vamos a dejar de ver los obstáculos ya como, bueno, ya es algo imposible para mí para que yo no llegue. No, es algo que me va a motivar aún más, a acercarme a Dios. ¿Qué pasa? Jesús nos dice que Él vino a romper cadenas, que Él vino a libertar. El mismo pasaje en Juan 8:36, Él dice: por tanto, si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. Es Jesús hablando y explicando, exponiendo por qué Él estaba acá. ¿Por qué le hablo de libertad? Porque es el anhelo que todos tenemos. ¿Por qué Jesús habla de libertad? Porque Él sabe que es donde realmente la gente, el hombre, el ser humano, puede ser sincero, puede ser espontáneo delante de un Padre que lo soñó, que lo creó, que lo formó, que le dio vida. Y Jesús viene a dar este mensaje donde el Hijo vino a hacerlos verdaderamente libres. Entonces todos anhelamos profundamente esa libertad. Y no estoy hablando de libertad política o libertad social, que sin duda podemos quererla y anhelarla y necesitarla como sociedad, el respeto y la libertad, como en el ambiente político donde anhelamos y queremos y tenemos y esperamos que haya gobiernos que de manera justa ejerzan su cargo, que la sociedad de manera justa esté el respeto, esté la valoración del ser humano. Es una libertad que anhelamos, que esperamos, que necesitamos con toda sinceridad. Pero más allá de eso, sea la parte política que esté, sea la condición social que esté, necesitamos o anhelamos una libertad de nuestra alma. ¿Sabe? Cuando nuestra alma es libre, si no hay un alma libre, ¿libre de qué, pastor? Libre del pecado, libre del pasado, libre de la culpa, libre de mis errores,
libre de la condenación, libre de estar sujeto aún a los que mis padres no pudieron hacer. Quizás como hoy vimos una presentación y unos padres dispuestos a guiar a sus hijos a los caminos del Señor. Quizás no te tocó ese favor y puedes estar expuesto a una familia que generación tras generación hizo algo distinto, libre de ataduras. Esa es la libertad que Jesús viene a conquistar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hay alguien libre, cuando hay un político libre en su alma y en su espíritu, puede hacer buena política. Cuando hay una sociedad libre en su alma y en su espíritu, llena de gente libre en el alma y el espíritu, puede haber una sociedad realmente libre en respeto y en comunión. Amén. Entonces Jesús viene a hacer algo más profundo que simplemente derrocar un reino. Jesús viene a hacer algo más trascendental que simplemente debatir o establecer una religión nueva. Jesús viene a establecer una relación con el Padre que está en los cielos. Quiero que escuche el mismo Juan 8, pero en el 33, porque estos hombres le dicen: linaje de Abraham somos. Son judíos los que le está hablando Jesús. Somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se fueron nada más a lo natural. O sea, nunca hemos cargado el agua a nadie, nunca hemos tenido un grillete, nunca. Somos hijos de Abraham, linaje de él. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú vienes a hablarnos de que tenemos que ser libres. Fíjense cómo ellos le responden. Y Jesús les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace, escuche lo que hace, todos hemos pecado, pero todo aquel que deliberadamente quiere vivir en el pecado, dice Jesús, que hace pecado, esclavo es de ese pecado. Esclavo es de ese pecado. Entonces lo primero que hace Jesús es confrontar, es hacernos entender que eso que me pesa, eso que me culpa, eso que me carga, eso que viene de mi pasado, eso que no he soltado, eso que me tiene atado, eso es esclavitud para el alma y el espíritu del hombre. Amén. Y Él se los está haciendo entender. No estoy hablando de una esclavitud de grillete, no estoy hablando de una esclavitud de un reino o de un gobierno o una sociedad que te oprima. Estoy hablando de algo espiritual que tú te has construido, que ustedes, Jesús diciéndole, que ustedes tienen sembrado en el corazón y necesitan soltar. No sé cuál sea el tuyo, iglesia. No sé cuál sea esa área que te ha mantenido esclavo. Pero sabe, no es una confrontación de condenación, porque Jesús vino a hablar de libertad. Es una confrontación de saber dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados, Señor? Quizás hago muchas cosas bien, quizás estoy en muchos servicios, quizás, bueno, mi mano nunca falta para ayudar, quizás estoy sembrando, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy predicando. Pero Padre, algún área de mi vida ha permanecido esclava. Y sé, ¿por qué Jesús les dice esto? El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, Jesús no vino a mentir. No vino a dar un discurso doble para decir, bueno, vamos a llenar la iglesia. Vino a decirles, hay un Dios que les da el derecho de acercarse a Él. Pero quiere que tú seas libre, no que seas esclavo de tu pecado, no que seas esclavo de eso que estás haciendo en secreto, que creemos que más nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y Jesús lo confronta porque primero tenemos que entenderlo,
primero tenemos que asimilarlo y decir, es verdad, Señor, he estado atado. Y he querido quizás tapar con muchos servicios, con muchas cosas, o tratando de exponerme delante del público como algo, pero en lo secreto, Señor, yo necesito esa libertad de la que mi Señor Jesús habla. Y Él confrontándolo, pero a la vez diciéndole, el problema es que el esclavo no se quede en la casa. El problema es que el esclavo ni siquiera va a estar en la cocina del cielo. El problema es que el esclavo no va a estar ni siquiera en la salida del cielo. Y Jesús dijo que vino a rescatar lo que se había perdido para hacerle morada en el cielo y habitar con Él allá. No solo para tener abundancia y gozo en esta tierra, sino para una trascendencia mayor. Y Él está cuidando entonces ahora en nosotros que podamos trascender, no como esclavos, sino como hijos, a permanecer en la gracia, a permanecer en el favor, a permanecer en la bendición de Dios. Amén. Él mismo lo dice, el esclavo no queda en la casa, mas el hijo permanece en ella. Amén. Ahora, ¿cómo comienza, pastor, esta libertad? ¿Cómo puedo acercarme a esta libertad? ¿Cómo puedo empezar a luchar? Porque sé que has luchado con muchas limitaciones y has vencido, pero siempre va a haber un obstáculo nuevo y hay que aprender cada día a trabajar en ello. La verdadera libertad, quiero que entienda, comienza con la verdad. La verdad, la que mostró Jesús. Hay una condición, hay una situación, hay un problema, no voy a tapar la verdad. Hay algo en mí, hay algo que me molesta, hay algo que me incomoda, hay algo que me está haciendo daño, hay algo que no estoy haciendo bien, no voy a tapar la verdad. Esa verdad en nosotros. Ahora hay una verdad mayor, que es la que Jesús trae. La libertad no viene de tener más dinero, no viene de tener más reconocimiento, ¿cierto? No estamos hablando de cosas materiales, no es el dinero el que te va a dar la libertad financiera, porque hay gente con mucho dinero atados, esclavos de todo tipo de placeres o de situaciones, y si no están presentes esas cosas, mire, infelices por completo, es más, atados a vicios, a niveles de degradación donde ya lo que podíamos ver como una situación pecaminosa, incómoda, difícil, de infidelidad, ya se retuerce. ¿Por qué? Porque el hombre pierde, o la mujer pierde los límites. Y ahí no estoy hablando de limitaciones, sino que transgredimos los límites de Dios. Es muy distinto las limitaciones a los límites de Dios, pero eso es otro tema. Pero nos lleva a transgredir todos los límites. Todo lo que a Dios le agrada a nosotros lo pasamos, el corazón se enfría. Entonces no es el dinero el que te va a dar la libertad financiera o la libertad espiritual. No es ni siquiera el reconocimiento de la gente. Y todo eso es necesario, es bueno. Yo no vine a decirle que usted no produzca, no facture, no haga su día a día, su quincena, o simplemente sueñe con ser rico. ¿Por qué no? No estamos hablando de pobreza natural. Pero hay que trascender primero en lo espiritual. Dice la palabra que es necesario que nosotros abunde ese crecimiento espiritual para poder recibir las cosas naturales. Deseo que seas prosperado en todo. Deseo que seas prosperado en todo. Es deseo de Dios. Pero así como prospera tu alma. Entonces Jesús viene a atacar el problema en el alma. El problema que más nadie puede resolver es el que Jesús viene a confrontar. ¿Cuál es la verdad que trae Cristo? Que eres amado, iglesia, hermano, hermana. Así nos visites por primera vez, escúchalo. Que eres amado por Dios incondicionalmente. ¿Sabes? El que te conoce en la peor condición de tu vida no es tu papá ni tu mamá ni siquiera. El que nos conoce en la peor condición de nuestra vida es Dios. Y aún así Él te ama. Hay gente que te va a amar y te va a adular porque, bueno, tienes una cara bonita, hablas bien, o resuelves problemas, o tienes un buen consejo, o estás presente, o siempre estás ayudando. Y es válido, eso es agradable a todos y te amamos por eso. Pero en lo que ven un error, lo que ven una falla, o simplemente nos
Algunos se quedan callados, otros te van a aconsejar, otros te van a rechazar, pero va a haber una confrontación. Ahora, Dios no deja de amarte. Dios no deja de amarme. Dios no deja de estar cerca, de tener el oído atento, de buscarnos, de acercarnos, de decir, eres mi hijo, eres mi hijo. Romanos 8:1 nos dice que ya no estás bajo condenación. Ya no estás bajo condenación. Entonces le quito la excusa a mi alma, a mi espíritu y al diablo para condenarme. La gran verdad que Jesús trae, es decir, muchos o todos están siendo esclavos del pecado, pero yo vine a hacerlos libres de esa condición. ¿Qué le dijo a la adúltera? Todos querían apedrearla. Levántate. Eres perdonada. No hay condenación. Vete. No peques más. Eres libre, iglesia, de condenación. Dios te ama incondicionalmente. Eres libre de condenación. Son las verdades que trae Cristo. Tu pasado no te define. Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. O sea que lo que pasó antes, lo que hice antes, lo que me estorbó antes, lo que me definió antes, no me define hoy. O no tiene por qué definirte hoy. No tiene por qué ser el apellido tuyo o el trabajo tuyo o el pasado tuyo el que defina al hombre, a la mujer de hoy. Porque el hoy está para ti y para mí, para entender, acercarnos a Dios, ser perdonados, ser restaurados y entender que no hay condenación en nosotros. No hay condenación para nosotros, sino ahora, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien busca, lo que viene es restauración. ¿Usted está entendiendo eso? Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. O sea, Dios sabe que usted no es un superhombre, una supermujer. Sabe que tenemos limitaciones. Pero nos dice, bástate mi gracia. Finalmente, el Espíritu Santo, por medio de Cristo, habita en ti y en mí, y es el que nos da el poder para vencer. Para vencer, iglesia. Cuando usted declara su fe, su confianza en la gracia de Dios, en el poder que Jesús trae a la vida de una persona, el Espíritu Santo del Padre, que es el que conoce todas las cosas de Dios, mora en nosotros. Así como el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, el espíritu de cada uno de ustedes conoce las cosas nuestras, así el Espíritu Santo de Dios conoce las cosas de Dios. Y por eso lo he predicado antes, cuando el Espíritu Santo lo clamamos a nuestra vida, es para que nos enseñe, nos muestre las cosas de Dios. Amén. Ahora, estas limitaciones siempre van a ser mentiras claras al oído. No puedes, no vales, nunca vas a cambiar, no eres escogido o escogida, no eres esa persona, no eres esa ayuda idónea para la iglesia, no eres esa ayuda idónea para tu pareja, no eres ese hombre o esa mujer de Dios para ese lugar donde estás. ¿Usted cree que no se lo dice a un pastor todos los días? Se lo va a decir al oído. Y no es pararse aquí a parafrasear algo, porque es que lo vivimos igual que usted. Cuando usted le habla a un hijo que ha pasado por ese camino
Y usted le está hablando como padre y el hijo dice, papá, pero es que tú no entiendes. Y se molesta si usted no le da permiso para algo, se molesta si usted lo corrige en algo, se molesta si usted no le compra algo, se molesta si usted le habla de alguna compañía o de esta gente o de la otra, o que no te quedas o que no vas. El hijo se molesta y piensa que más nadie ha vivido eso. Ya usted pasó por ahí, o usted y yo pasamos por ahí. Amén. Esos bebecitos ahorita en brazos, y los hijos son una bendición, pero ahorita en brazos es un problemita. Cuando van creciendo, los problemas son mayores, no el muchacho o la niña, los problemas son más grandes, porque ya están conscientes, empiezan a conocer del mundo, empiezan a ver a papá y a mamá como más bien un obstáculo. No somos un obstáculo para ustedes, mis hijos. Ese acto que está allí tenemos que hacerlo todos los días, llevarlos a ustedes. Cuando digo así es por el acto que hicimos de presentar a los niños, es llevarlos a ustedes a conocer a Dios, a acercarse a Dios, y nosotros con ustedes. Entonces un padre le habla desde un lugar por el cual ya pasó, y esa es nuestra predicación, esa es mi predicación. Todos los días el enemigo te va a atacar, te va a decir algo al oído: no vales, no sirves, no tienes, no puedes, eres limitado. Isaías 43:25, Dios dice: soy yo el que borró, escúchelo, que Dios se lo está diciendo a usted, soy yo el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. No los recuerdes tú, porque Dios ya los borró. No los repitas, porque al repetirlo no solo lo estás recordando, lo estás viviendo. O sea, no estás pasándole la mano a la herida, la estás abriendo. Es peor. Pero la palabra nos dice: ni siquiera los recuerdes. Ya Dios los borró. Esa es la verdad más grande que Jesús trae. Eres libre. Dios te ama. No quiere condenarte, no quiere que tú te crucifiques ahora. Yo vine a hacerlos verdaderamente libres, porque más nadie podía, solo Él. Amén, iglesia. Fuerte para mi Jesús. Eso me lleva al segundo punto. ¿Por qué? Porque la libertad se alcanza a través de la cruz. Colosenses 2, del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la clavó en la cruz. Había un acta escrita con decretos de condenación para cada uno de nosotros, para la raza humana entera. Había acta o una acta escrita, y Jesús la clavó en esa cruz. Jesús abolió esos decretos sobre tu vida y la mía. Y ese acto, Jesús, escúcheme algo, no fue gratuito. Hoy es por fe y por gracia para nosotros, pero ese acto no fue gratuito para Él. Ese acto le costó sudor, le costó lágrimas, le costó esfuerzo. Pastor, ¿cómo usted sabe que Dios nos ama? Mire, usted escuchó el jueves los truenos. Sí lo escuchó, ¿verdad? Y aquí vivimos todos en distancias distintas de la ciudad. Usted puede ver en una mínima expresión lo que es Dios, con relámpagos y truenos que no sabemos exactamente de dónde vienen, en qué momento cae, pero se siente la autoridad y el poder.
Y es una mínima expresión, o es un mínimo ejemplo. Ese Dios, con ese poder, con esa autoridad, se hizo hombre. Se sometió a las limitaciones tuyas y mías, a las mismas. No le importó arriesgar su nivel de autoridad, de poder, de dominio, y por amor decir: los voy a hacer libres del pecado, de las maldiciones, de las transgresiones, del pasado, de los errores, de lo que no hicieron o de lo que hicieron mal. Y se hace hombre. Y no solo conforme a eso, no viene a la tierra, Señor, con la cuenta bancaria llena, con el linaje de Abraham, de todo el reconocimiento de los hombres, para llegar al palacio y decir: bueno, llegó aquí papá. Estos imperios, vengo con mi ejército a libertar. Se hizo siervo. Nació en el lugar más humilde, pero había un propósito. Porque Satanás lo esperaba, era ahí así, en un palacio. Lo esperaba con bombos y platillos, el libertador, porque había sido anunciado por cientos, miles de años antes, el Mesías, el Salvador. Y Satanás lo buscaba en esas zonas, en esas esferas. Pero nunca se esperó que el Mesías, que el Salvador, iban a ser en el lugar más insólito, más pobre, más humilde, más sencillo. Porque su propósito era llegar a la cruz. Llegar a la cruz. Tener que morir. Tener que pagar con sangre. Escúchelo, sí, con sangre. Para consumar el pecado que no se había perdonado en usted y en mí. Y ser perdonados por el sacrificio de Él, una vez y para siempre. No hay que hacer ningún acto hoy en día de sacrificios extraños, ni de animales y mucho menos de personas. Fue un acto que Jesús llevó en sus hombros. Fue una carga que solo Jesús podía llevar. Fue el diseño perfecto que Dios hizo para Él. Y esa libertad en nosotros se alcanza empezando por reconocer ese acto en la cruz. Mire, sin cruz no hay victoria. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay una nueva criatura. Es el nuevo pacto. Es el pacto perfecto que Dios hizo. Yo lamento al que se quiera quedar solo en el Antiguo Testamento, solo en el judaísmo, solo en qué sé yo, ahora en Nueva Era. Hay un camino que el Señor dejó claro y marcado. Pero es un camino de amor, iglesia. Es un camino que más nadie podía transitar. Mire, usted puede amar a sus hijos y sacrificarse por ellos, poner el pellejo, poner la carne, poner su vida por ellos. Pero por su enemigo, lo dudo. Por el que no conoce, menos. Jesús lo puso por cada uno de nosotros, siendo esclavos. Dice la palabra, siendo malos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así se puso. Eso no es amor. El bajarse de su gloria para anular los decretos que estaban en contra nuestra. Amén. La verdadera libertad se vive por fe. Ya voy a terminar. No por sentimientos. ¿Sabe? La fe a veces solo se entiende como una certeza y una fortaleza inquebrantable. Y esa es la fe. Oh, pero la Biblia
nos muestra un patrón, una verdad más profunda, que es que en los momentos de mayor debilidad y limitación, en los momentos que tenemos de mayor debilidad y limitación, son el telón o el escenario perfecto para Dios mostrarse, para Dios manifestarse, para Dios traer y derramar su gloria. Es lo que le hablaba de los obstáculos. Eso es el escenario perfecto para tú y yo conocer el poder real de Dios. Mire, hermano, usted no necesita las finanzas de tal banco o todos los recursos de su familia para emprender un negocio. Eso va a llegar después de que usted ponga la fe en Dios. Porque usted y yo necesitamos el escenario difícil para conocer al Dios de lo imposible. Dígale a su alma y a su espíritu: ese problema, ese obstáculo, esa situación está allí para yo acercarme más a Dios, para yo conocerte más a ti, Padre. Alma mía, alaba a Jehová. Y en medio de este acercamiento, a este obstáculo, a esta dificultad, a este problema, tú te vas a revelar a mi vida. Así como se reveló a Pablo, se te va a revelar a ti, porque eso no es solo para los apóstoles, eso no es solo para el pastor, eso no es solo para el que viene a la iglesia, es para el que busca. En la iglesia lo buscamos, sin duda, claro. No estoy diciendo que no se congregue, en la iglesia lo buscamos. Pero donde usted lo busque, no es solo en la iglesia, donde usted y yo lo busquemos, Él se va a revelar a la vida suya y mía. Y esa revelación te va a traer el poder del cielo para vencer la tentación, para vencer la crisis, para vencer la pobreza, para vencer el pasado, para vencer la condenación, para vencer las maldiciones, para vencer la ira, el enojo, la rabia, el egoísmo, la necesidad de mentir, lo que sea que te esté atando, que te esté esclavizando. Amén, hermano. Entonces, esa condición de libertad se vive por fe. No es lo que siento hoy. Es que hoy, bueno, Señor, yo me siento hoy bien, amanecí con la quincena, no me alcanza para nada, pero bueno, llegó por lo menos. Si no llega, iglesia, Dios va a traer los recursos del norte, del sur, del este, del oeste. Señor, pero tú no me vas a dejar desamparado. Ey, esto no es ser neófito, es ser agradecido. Es ser agradecido. ¿Sabe? Yo le comentaba a una hermana con la que me reuní un ratito, y me tocó ese día llegar de la calle, a la casa de mi papá. La casa estaba muy sucia, me puse a limpiar con él. Él me ayudaba un poquito y llevé toda la limpieza. Tuve como 3 horas, salí súper cansado a seguir haciendo cosas. Pero cuando voy saliendo de la casa, en medio del cansancio usted puede quejarse. En medio del cansancio usted puede denigrar o decir o despotricar o hogar. Pero lo que vino a mi espíritu fue: gracias, Señor, porque tengo un Padre que honrar, porque tengo una casa que limpiar, porque tengo un perro que alimentar, porque tengo un gato que correr, porque se monta en todos los muebles. Ser agradecido, ser agradecido, agradecido, agradecido. Eso que Dios está permitiendo en tu vida allí, para tu vencerlo. Y en medio de ese caminar, venciendo, conquistando, agradeciendo: Señor, gracias. Gracias porque me estás dando la fuerza. Gracias porque me diste la fuerza para limpiar esto, para corregir esto, para arreglar esto, para hacer esto, para entender esto. Usted está viendo, mi hermano, es diferente. No se trata de política, no se trata ni siquiera del sistema, de la sociedad. Se trata del individuo, de mi alma, de mi espíritu en comunión con Dios, siendo realmente libre. Ahí no hay política que me contamine, ahí no hay sociedad que me contamine,
Ahí ni siquiera cabe el dime con quién andas y te diré quién eres. Lo siento, pero eso se cae con Jesús. ¿Con quién andaba Jesús? Con los presos, con los pecadores, con lo desechado de la sociedad. Y no le estoy diciendo ahora que se vaya a revolcar en los bares y no, bueno, el pastor dio rueda libre. Si estás con Jesús, escúcheme hermano, si estás con Jesús no te vas a contaminar, sino que vas a ser de bendición. Vas a llevar libertad al cautivo. Vas a llevar, mire, sanidad al enfermo, porque la cargas contigo, porque Jesús está contigo, amén. ¿Cómo no predicar este evangelio? ¿Cómo no decirle que salga a las calles, que de las 4 paredes de la iglesia hacia afuera predique este evangelio? Hable este evangelio, porque tienes libertad, sanidad, poder en tu boca, porque está en tu corazón el libertador, el más grande, no de Venezuela solamente, del mundo entero. Amén. Oh mi Señor. Entonces la fe no es por sentimiento. Quiero cerrar pidiéndole que usted rompa las cadenas que lo han estado limitando a vivir plenamente. Yo quiero que pueda estar sobre sus pies, porque hoy usted puede estar quizás atado a algún trauma, puede estar atado a alguna adicción que no has logrado vencer, puedes estar atado quizás a alguna relación que se destruyó, a una palabra negativa que alguien haya dicho de ti o en algún momento, sea importante esa persona o no. Las palabras hieren, las palabras duelen, traen un peso. Y así como puede ser un peso de gloria, también puede ser un peso de culpa. Puede ser una atadura en nuestra vida. Dios te dice en Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto es sin importar el día, iglesia, sin importar el momento, sin importar el tiempo, sin importar el espacio específico. Dios nos dice, yo hago nuevas todas las cosas.